Si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Buenos días a todos, bienvenidos al Foro de las Nuevas Oportunidades de la Educación. Vamos a hablar hoy de aula invertida. Yo soy Jimena Mejía Rico, soy la coordinadora de la Escuela Superior de Redes de Renata y hoy tengo el gusto de presentarles a María del Socorro Guzmán, quien el día de hoy nos ofrecerá un aporte de su experiencia investigativa y como pedagoga frente a una de las estrategias didácticas que es el aula invertida, como les decía ahorita. Esta estrategia que hoy en el mundo viene cobrando una gran relevancia pues porque permite hacer uso de la tecnología. María del Socorro es licenciada en Literatura y Lengua Española de la Universidad del Cauca, es especialista en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de AN, es especialista en ambientes para el aprendizaje virtual de la OEA con Virtual Educa de Argentina, es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica de Colombia y es candidata al doctorado en Pensamiento Complejo de Educación de Multiversidad Mundial, Mundo Real de México. Entonces, pues, María hasta hace varias semanas fue la directora de Desarrollo Académico Virtual del Politécnico Colombiano y ahorita es la directora académica de Innovación y Learning. María, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya eres una más de nuestra casa, Renata. Muchísimas gracias, Jimena, y a Renata un cordial saludo. Gracias por la invitación para poder compartir. Creo que, como dialogábamos, una de las cosas importantes en educación es seguir compartiendo las experiencias y pues ahorita más en el campo de la investigación, poder compartir todos los avances que se vienen realizando y lo que se viene trabajando particularmente con el tema que hoy nos convoca, que es el aula invertida. Pues no sé si... Dale, si María, podamos dar inicio. Un segundo. Bueno, hoy con este aguacero que cayó tan tremendo a la madrugada hemos tenido como problemitas ahí como de conectividad. De hecho, mi internet está fallando un poco, entonces pues ofrecemos disculpas a todos nuestros participantes y obviamente a ti, María. Antes de darte entrada, María, le recuerdo a nuestros participantes para que nos ayuden haciendo las preguntas en el link de preguntas y respuestas que está centro y pues obviamente todos sus aportes y todo en el espacio del chat. Entonces, María, nada, te doy entonces paso para que inicies con esta charla y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Permítame en un segundo, ya estoy con ustedes. Por favor, me indican si ya estoy compartiéndoles pantalla. ¿Sí? Ok, como les decía, estimados colegas, la idea de hoy es poderles compartir desde mi experiencia pedagógica y desde mi experiencia como investigadora sobre lo que viene ocurriendo a nivel mundial con el trabajo de aula invertida. Es importante tener primero un contexto amplio y general
¿Qué fue lo que fue dándose en el transcurso del desarrollo de la pedagogía? La tecnología en la educación no es nueva, todos lo debemos recordar. O sea, durante toda la vida en la historia surge en primer lugar la educación a distancia. Y recordemos que para sus épocas de hace más o menos 100 años atrás, pues venía en desarrollo en ese momento lo que estaba en boga de tecnología, la radio, después la televisión, y mucho después es que entra el internet, y en la medida en que se va desarrollando la tecnología, pues la educación también ha venido avanzando. Hoy en día para ninguno de nosotros es desconocido la importancia de la educación a distancia, la educación en línea o la educación virtual, la educación híbrida, la educación móvil, y por fortuna en nuestro país pues hoy en día contamos con una apertura mucho más amplia en la comprensión de las múltiples posibilidades de hacer educación haciendo uso de la tecnología. Estos desafíos, ¿sí?, que se fueron generando tanto con el desarrollo de la tecnología, que nos ha ido obligando a todos los pedagogos a irnos repensando, a ir mirando qué otras oportunidades y otras formas de hacer educación, de formar, de enfocarnos más a unos procesos de aprendizaje, pues nos llevan a desafíos fuertes en la revisión de lo que son didácticas y particularmente de la diversidad de estrategias didácticas. El flipped learning o el aula invertida, ¿sí?, es una estrategia didáctica más, ¿sí?, que tiene como propósito fundamentalmente uno de los elementos que debería ser transversal, casi que desde preescolar, que venimos formando a las personas en fomentar el autoaprendizaje, la capacidad que tiene cada uno de los estudiantes para aprender por sí mismo. Otro de los propósitos que tiene esta estrategia es permitirnos en la docencia, sea presencial, sea a distancia o incluso en la virtualidad, poder optimizar mejor el tiempo. Los docentes, ¿sí?, tenemos esa gran capacidad de poder compartir y de poder impulsar a nuestros estudiantes para obtener unos mejores logros en sus aprendizajes. Gestionar también la capacidad que debe tener un estudiante para manejar la información, porque hoy en día pues con la web, con las bibliotecas, con los ebooks, con todas las posibilidades tecnológicas, el estudiante está lleno de información. ¿Qué es lo interesante de nosotros? Poder ayudar a que tenga acceso a la información, pero también a que esa información que él busque, investigue, analice, sea la relevante, que la información cobre sentido para su proceso de aprendizaje. Otro elemento fundamental de esta estrategia de aula invertida es que nos permite crear conjuntamente con los estudiantes y a su vez que los estudiantes a través del trabajo colaborativo, a través del trabajo cooperativo, pueda co-crear con sus otros compañeros. Por supuesto, hacer uso de la tecnología y un abonado fuerte que nos permite el aula invertida es ir generando, ir fomentando esas comunidades de aprendizaje que son tan importantes. ¿Qué conocemos hasta hoy? ¿Sí? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Realmente el proceso de aula invertida no surge ahora, el proceso de aula invertida en la historia viene desde finales de 1998, ¿sí? Fíjate que casi que desde el 2000, ¿sí? En ese orden de ideas, quien da la pauta para ese trabajo es un estadounidense, un americano, Woodward y Johnson Anderson, quienes empiezan a explorar cómo poder hacer uso de lo que ya empezaban ellos a utilizar en ese momento en la tecnología y cómo poder sacar mejores resultados para unos procesos de aprendizaje. Posteriormente, ¿sí?, entra muy fuerte a hacerse una experiencia con uso de tecnología
y aquí pues autores como Layet, Platt, Treglia en el 2000 son los que más han trabajado esa experiencia y vuelve y juega en el campo de Estados Unidos. Pero posteriormente, del 2014 al 2015, viene una exploración fuerte del lado de los investigadores, entra Montero, Lama, Nazarenko, y empiezan también en Europa y en otros nortes del globo terráqueo a experimentar. Una de las cosas interesantes que tiene la pedagogía es que nos permite vivenciar experiencias, que nos permite explorar, que nos permite hacer experiencia con ello. Entonces, mi invitación cordial es que no olvidemos que por naturaleza los docentes llevamos impreso la tecnología, pero la investigación como un eje fundamental. Posteriormente, del 2016 al 2017, hay otro grupo de investigadores que van avanzando en lo que se conoce como aula invertida. Y entra Rojas, Desai, Solano y Sánchez, Vera, y hay esa amplitud tan grande de estos investigadores que ya vienen explorando mucho más álgido cómo es que se da ese proceso, ¿sí? Una de las inquietudes es realmente contribuye con el proceso de aprendizaje, y eso es lo que vamos a mirar hoy, qué es lo que hasta ahora las investigaciones nos arrojan y las experiencias que hemos ido haciendo, que han logrado y que vienen descubriendo. Del 2018 al 2019 hay un auge mayor, y en este año sí que se está trabajando el aula invertida y hay que seguirle mucho esos pasos. Viera, Pearson, Domínguez, Sanabria, Escudero, Mercadeo vienen trabajando fuertemente investigaciones ya propiamente dichas sobre esos resultados de aportes que viene haciendo el aula invertida. En ese orden de ideas voy a compartirles algunos de los hallazgos que hasta ahora se han recogido de múltiples investigaciones. En primer lugar, hay que destacar que el aula invertida ha atravesado todos los niveles educativos. Están haciendo uso en la básica, están haciendo uso en los pregrados y también hay unas experiencias en los posgrados. En términos investigativos, se han trabajado muchos métodos enfocados a la percepción, enfocados a revisar cómo se da esa dinámica, cómo manejan los estudiantes la tecnología, pues porque de esas investigaciones es que surgen esas nuevas posibilidades de desarrollos. Y hay investigaciones también enfocadas en un nuevo método que es el análisis de aprendizaje, ¿sí? De esas investigaciones, ¿qué se ha logrado obtener a la fecha? En primer lugar, que sí hay un desempeño académico mejor. En segundo lugar, que se trabaja sobre qué piensan tanto los estudiantes, cómo lo viven, cómo lo sienten, como los docentes. Y por otro lado, también ha permitido mirar un poco sobre las conductas, qué ocurre con los docentes y qué ocurre con los estudiantes. Y hay un tema que para nosotros siempre ha sido motivo de trabajo permanente, y es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, cómo llevar a la comunidad a que realmente trabaje de una manera colaborativa. ¿En qué áreas de conocimiento se ha experimentado? Pues en ciencias naturales, en ciencias sociales, en matemáticas, en economía, en finanzas, incluso hasta en las ingenierías también se vienen haciendo unos desarrollos muy profundos e interesantes para ir mirando sobre ese desempeño académico que ha venido ocurriendo. ¿Cuáles han sido esos resultados a la fecha? Sí se reconocen a través de las investigaciones, se logra dar cuenta de que hay un mejor aprovechamiento académico. Hay una mejora en el aprendizaje autónomo. Hay motivación de parte de los estudiantes, hay interacción, hay participación. Y curiosamente, cuando se trabaja de una manera dinámica, ¿sí? Esta estrategia didáctica,
hay poca resistencia al cambio, que generalmente nos ocurre tanto a los docentes como a los estudiantes. Muy bien. ¿Qué es o cómo se ha definido, ¿sí?, hasta hoy el aula invertida? Se concibe como un modelo pedagógico que busca transferir esa instrucción directa, ¿sí?, del espacio grupal al individual. Recuerden que el aula invertida en principio arranca teniendo un espacio fuerte para la educación presencial. La ha explorado la distancia y la viene explorando también la virtualidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El docente, ¿sí?, lo que hace es aportarle al estudiante esos ambientes de aprendizaje y esos contenidos fundamentales y básicos para que él los apropie. Y encuentros en el aula, ya sea presencial o ya sea virtual, que generan allí un espacio muy dinámico e interactivo. Es importante, es fundamental que los estudiantes interactúen. El estudiante no puede estar pasivo como estamos lamentablemente en este momento, que quisiera todos poderlos preguntar, ¿sí? Nosotros, en calidad de docentes, recordemos que somos siempre unos guías, que somos unos orientadores, que somos siempre unos mentores, ¿sí?, para ese estudiante, ¿sí? Y lo que debemos hacer es que en esa guía este estudiante pueda llegar a aplicar y pueda dar cuenta de su proceso de aprendizaje. ¿Y cuando uno da cuenta de su proceso de aprendizaje? Cuando uno se ha involucrado, cuando uno ha pensado, cuando uno ha realizado, cuando uno ha experimentado, cuando uno lo ha vivenciado. De esa manera, uno da mejor cuenta de ese proceso de aprendizaje. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas que a bien tengan ustedes. ¿Cómo opera el aula virtual? ¿Cómo opera, cierto, el aula invertida? Tiene dos momentos. Un momento por fuera y un momento por dentro. Y ese por fuera y por dentro no es solamente, vuelvo y lo repito, para la modalidad presencial. También se puede trabajar en la modalidad distancia y también se puede trabajar en la modalidad virtual, ¿sí? Porque ya la virtualidad tiene además todas unas condiciones para poderlo hacer. De hecho, lo viene haciendo. Y el encuentro sincrónico es donde se vuelve interesante para poderlo realizar. En ese antes, ¿qué se requiere? Se requiere que los estudiantes, fíjense que hay un trabajo individual, que cada uno del estudiante tiene que leer, tiene que hacer su proceso de estudio, ¿sí? Se tiene que preparar, pero prepararse implica que el docente, ¿sí?, le haya permitido con anticipación toda una guía de orientación para él saber qué es lo que tiene que hacer. Si voy a hacer búsqueda de información, ¿sobre qué tipo de información? Y aquí es donde se vuelve esto mucho más interesante, porque recordemos que la labor del estudiante es crear y co-crear. Durante el trabajo en el aula, ya sea en el aula presencial o ya sea en el aula virtual, ¿qué debemos hacer? El enfoque es llevar al estudiante a que venga a practicar, a aplicar, ¿sí?, lo que ha trabajado de manera individual. Y aquí es donde cobra sentido ese trabajo dentro de ese espacio del aula para que en parejas, en tríos, en pequeños grupos, ¿sí?, tengan esos espacios. ¿Eso qué significa? Que debemos como docentes planear el encuentro sincrónico o planear el trabajo en aula. ¿Cómo los estudiantes van a poner en práctica o van a aplicar lo que han trabajado individualmente? Por supuesto, también requiere de nosotros
que antes de llegar al aula, nosotros evaluemos, valoremos, revisemos si ellos efectivamente han hecho el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque rápidamente vamos a hacer proceso de inicio de apertura de conocimiento, posteriormente va el trabajo y finalmente entramos como docentes a reforzar. Una vez que hagamos ese refuerzo y esa realimentación del trabajo, tanto individual que hicieron los estudiantes antes, como el trabajo que hicieron en el aula, les vamos a pedir que ellos también evalúen su proceso, evalúen si comprendieron, ¿sí? Y vamos a pedirles que amplíen o que complementen su conocimiento después de que vayan allá. ¿Para qué? Para volver nosotros a valorar si efectivamente hubo o no comprensión. Hay muchas preguntas alrededor de esto. A mí me preguntaban, ¿esto es válido para todos los tipos de cursos o de asignaturas? Yo les decía, depende de la estrategia, porque no solamente se acompaña esta estrategia didáctica, sino que dentro de la estrategia del trabajo colaborativo, aquí cuando van a hacer práctica, cuando van a aplicar, cuando van a desarrollar, pues yo debo preparar también otra estrategia. Vamos a hacer un proyecto, vamos a revisar un caso, vamos a identificar unos problemas para mirar cómo resolvemos los problemas, y eso debe darse aquí durante ese espacio de trabajo en el aula. Por eso se llama aula inversa, porque el trabajo fuerte lo van a tener que hacer los estudiantes, ¿sí? Y nos podemos incluso apoyar con otros estudiantes o monitores para ir avanzando. Entonces, la riqueza que tiene ese encuentro sincrónico o ese encuentro en el aula es mucho más grande. Y el estudiante en su tiempo independiente o en su tiempo de trabajo autónomo va a profundizar, ¿sí? En sus conocimientos, va a encontrar aquellos elementos, pero ¿de qué depende que los encuentre, que tenga esas fortalezas? De la forma como nosotros guiemos y orientemos el proceso. Eso implica que nosotros como docentes debemos dejar unas guías muy claras. ¿Qué es lo que se ha venido trabajando fuertemente? Y aquí hay una gran pista para ese desarrollo de trabajo tanto individual como de trabajo colaborativo en el aula. Generalmente se viene trabajando las competencias y se ha retomado mucho a Bloom y a la taxonomía de Bloom, ¿sí? Y se ha revisado esa taxonomía para poder plantear qué es lo que debe trabajar el estudiante a nivel individual y qué es lo que nosotros deberíamos de trabajar fundamentalmente en los encuentros sincrónicos o en el encuentro con el aula. Raúl Santiago y George Berman en el 2018, con estas experiencias y estas investigaciones, replantean esta propuesta de Bloom de una manera mucho más clara, y ellos le llaman una taxonomía más real, más realista, más cercana al trabajo pedagógico que realizamos. Al estudiante, fundamentalmente, en el trabajo individual debemos darle guías y orientaciones y métodos para que comprenda, para que recuerde. Y durante el trabajo en el aula, nosotros en ese proceso debemos hacer que el estudiante analice y que el estudiante aplique. Fíjense la diferencia. En ese trabajo en el aula nos concentramos en el análisis y en la aplicación. Y posteriormente los llevamos a que ellos también evalúen, y es una coevaluación para que puedan realmente hacer su producción. Entonces, fíjense, comprenden, ¿sí? Recuerdan, cuando llegan al aula, analizan, aplican
evalúan y vuelven a crear, ¿sí? Ese es el proceso bonito de esta aula invertida. Yo se los dejo allí y lo podemos compartir. Jimena, no hay ningún problema para que la gente lo tenga allí. Por supuesto que soy muy consciente que todo el tiempo nos enfrentamos a retos. Por un lado tenemos el reto de aceptar el cambio en la forma de enseñar. Fíjense que antes estábamos más en la postura de solamente somos el docente como el único eje de la información. Hoy en día no. Y en esa forma de enseñar, realmente hacia dónde queremos ir, a que el estudiante logre apropiar, aprender. Eso es lo más satisfactorio para uno como docente, cuando uno ve que sus estudiantes apropian el conocimiento, transfieren el conocimiento, co-crean y crean, y eso es realmente lo interesante y lo valioso del proceso de aprendizaje. Y otro reto que tenemos, y justo en esta pandemia, pues es de una manera rápida hacer que los estudiantes apropien el uso de la tecnología. No les hemos tenido que decir cómo hagan uso para las redes, pero resulta que sí les tenemos que decir cómo hagan el uso para un proceso de aprendizaje, que es muy diferente, ¿sí? Una cosa es que yo me comunique y otra cosa es cómo utilizo la tecnología en función de la formación, del aprendizaje, de la educación. Y ahí sí tenemos que hacer un trabajo para que el estudiante apropie de una manera adecuada y pertinente la tecnología. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Ustedes, porque igual me dicen, yo toda mi vida como formadora, considero que nosotros como docentes debemos ser investigadores. Yo no concibo que formemos sin que seamos investigadores, porque el día a día está allí y uno tiene que ir investigando sobre lo que está haciendo, arriesgándonos a investigar, arriesgándonos a explorar, arriesgándonos a proponer y, por supuesto, a seguirnos formando. Porque así como estamos formando a nuestros estudiantes, nosotros también. Entonces es cada vez un clic pedagógico, una mirada a la perspectiva, una mirada a lo que está ocurriendo, una mirada interna a lo que está ocurriendo también con mis estudiantes, con mi disciplina, con las otras disciplinas, cómo me conecto con mis otros colegas y las disciplinas, porque recordemos que tanto desde el preescolar como hasta el doctorado, no es una disciplina la que hace la formación de un estudiante, es todas las disciplinas. Y esta es otra invitación. Elaboremos redes propias, internas, entre nosotros como docentes y trabajemos, discutamos, analicemos, retémonos para ello. Eso implica que tenemos que reflexionar mucho sobre cómo enseñar y cómo enseñar para el aprendizaje, cómo se enseña y cómo se aprende. Tenemos que revisar nuestras disciplinas, vuelvo y lo repito, de una manera epistemológica, hacia dónde van, cuáles son las tendencias, cuál es la tendencia hoy en día. No es una disciplina, es la multidisciplinariedad, es la transdisciplinariedad y en todos los campos. Pero también debemos revisar cómo hacemos las cosas pragmáticamente, cómo son nuestras experiencias, cuál es nuestra práctica pedagógica. No le tengamos miedo, exploremos diferentes escenarios para poder hacer esa interacción con nuestros estudiantes. Incluso retémoslos a ellos, invitémoslos a ellos para que sean ellos los que, si mejores opciones tienen para manejar la tecnología, pues que ellos sean los que den la orientación a sus compañeros. Muy bien, estas son las cosas que yo considero fundamentales. ¿Qué requerimos si queremos empezar a hacer la práctica de aula invertida? Mi sugerencia y recomendación es seleccionemos inicialmente un curso o una asignatura o como ustedes le llamen en cada una de sus instituciones.
Seleccionen uno. Un solo curso, el que usted trabaja. Revise qué tipología tiene ese curso. Si tiene una parte más teórica, si es todo teórico, o si tiene una parte teórica y una parte práctica, o si es completamente práctico, porque cada una de esas tipologías o cada uno de estos elementos le va a permitir a usted buscar otras didácticas para acompañar el aula invertida. Después, seleccionemos los recursos. Entonces, miremos si estamos en un colegio o en una universidad, depende del ambiente en el que estén, si tienen acceso a una plataforma, si tienen Moodle, Blackboard o cualquiera de las otras plataformas, ¿sí? Si no la tienen, pues también lo podemos hacer, pero ya miramos cómo. Seleccionemos eso. Primero, los recursos que tenemos, ¿sí? Para poder ver si vamos a tener un espacio de encuentro físico o un espacio de encuentro sincrónico, como lo venimos haciendo. Si es sincrónico, seguramente algunos tendrán plataforma, otros no tendrán plataforma, pero tienen medios como el Zoom y como el Meet en los que se pueden hacer los encuentros sincrónicos. Eso es fundamental. Además de esos medios de comunicación, pues, ¿por qué son importantes? Porque si yo tengo una plataforma, las guías orientadoras se las dejo allí a los estudiantes. Van a tener acceso desde ahí a las bibliotecas. Pero si ese no es el caso, si tienen Zoom y si tienen Meet, entonces tenemos que elaborarles unas guías y darles las orientaciones para que ellos hagan las consultas fundamentales. El uso de la biblioteca es súper importante. Acostumbren, no importa que sean niños pequeños de colegio, de escuela, acostúmbrenlos a ir a la biblioteca y a consultar las bases de datos de carácter científico, las últimas investigaciones, los últimos libros, las revistas. Acostúmbrenlos a ir más allá, porque ahí pueden hacer un trabajo fundamental. Por ejemplo, todo aquel lenguaje que es el argot lingüístico propio de una disciplina, no lo conoce a profundidad el estudiante. ¡Qué maravilla para que él haga su propio glosario! Para que él busque, para que cuando nos encontremos en el aula pueda preguntarnos o pueda ampliar o pueda comprender mejor ese significado que corresponde a ese glosario propio de cada disciplina. Una vez teniendo estos recursos, podemos elaborar las guías, ¿sí? Para dar la orientación de apropiación de ese conocimiento, para indicar cuáles son los referentes o cuáles son las referencias que deben tener en cuenta, si todo lo tienen que consultar a través del libro, de la biblioteca, si pueden consultarle a un experto, ¿sí? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué le voy a poner yo a hacer a ese estudiante? Que elabore una guía, que haga un pequeño artículo, que haga un mapa, que haga un video, que haga un audio. ¿Qué le voy a poner a hacer a ese estudiante para que me dé cuenta de eso, cómo lo apropiado que yo, de esa guía orientadora que le he dado? ¿Y qué otros recursos puedo tener yo? Puedo tener el audio, puedo tener el video, puedo invitar a alguien experto para que forme parte de esa charla y le amplíe a mis estudiantes y mis estudiantes le puedan también preguntar, ¿sí? Y hay una cosa fundamental, que quizá es la primera de todas, ya lo habíamos mencionado antes, y es ayudar al estudiante a que tenga una formación de aprendizaje autónomo. Y posteriormente debemos siempre revisar y cerciorarnos que el estudiante sí ha apropiado conocimiento, sí tiene clara la teoría, sí sabe diferenciar cuál es el concepto, sí puede dar cuenta de un significado, sí tiene un nivel de abstracción más grande. De eso debemos siempre cerciorarnos como docentes. ¿Qué sugerencias puedo darles también? Que me han funcionado, que son interesantes y que lo obligan a uno también a repensarse. Armemos para cada encuentro o para un proyecto
Si estamos trabajando con chicos de básica y colegios, podemos pensar en un trabajo para 2 meses, puntualito, sobre una temática, la exploran, la experimentan, hagan investigación, revisen qué pasó con eso y sigan adelante. ¿Qué podríamos tener como una ruta posible para ese bimestre o para el periodo en el que estemos trabajando toda una asignatura o un curso? Podemos armar un plan a través de un problema o a través de una pregunta, ¿sí? Eso nos permite a nosotros organizar la guía para que el estudiante busque la información. Autores, líneas históricas, ambientes, ¿sí? Y lo pueden hacer de manera física o lo pueden hacer de manera virtual a través de las bibliotecas o a través de la web si les enseñamos a utilizar metabuscadores. Debemos hacer que el estudiante siempre tome sus apuntes, ya sea que elabore un mapa mental, un diagrama, pero que siempre escriba. Esto en el cerebro es fundamental, la escritura, y ojalá la escritura a mano para ellos, ¿sí? Esa correlación es fundamental que él haga. Posteriormente, ¿cómo va a utilizar esa información? Le pedimos que hiciera una investigación, le pedimos que tomara unos apuntes, le pedimos que hiciera unas notas, unos diagramas, que escribiera algo. Ahora en el aula vamos a hacerle usar esa información que él encontró en la búsqueda, porque allí hay una desmotivación alta del estudiante. Si a mí me piden que yo investigue algo, pero cuando llego a un encuentro con mi docente, no me preguntan, no pasa nada con lo que yo investigué y tampoco está de parte de mí esa motivación para preguntar, venga, no entendí lo que dijo ese autor, yo no entiendo qué significa tal cosa. Si no hay eso, pues el estudiante dice, ah, pues yo busqué, pero no pasó nada. No, vamos a utilizar la información que él encontró. Vamos a pedirle en el aula que haga un trabajo, o que haga un informe, o que haga un prototipo, o que haga una propuesta, ¿sí? Y posteriormente, que la exponga, que se exponga él y que exponga a sus compañeros, que se autoevalúe y que lo evalúen sus compañeros. Entonces, fíjense que la dinámica allí cobra un sentido diferente y es muy relevante. ¿Qué posibilidades tenemos? Trabajo en parejas, trabajo en pequeños grupos. Si estamos en virtual, estoy dándole al estudiante los elementos, lo llevo a que investigue y luego a que experimente, ¿sí? Y esto es tanto para los niños chicos como para los jóvenes y los adultos. Que se encuentre con sus compañeros para hacer ese proceso de trabajo. Pero ahí, dentro del espacio del aula, le doy 15, 20 minutos para que propongan algo, para que se pongan de acuerdo en algo. O más, 1 hora, media hora, de acuerdo al tiempo que tengo programado. ¿Qué otra cosa es interesante cuando estoy haciendo el trabajo dentro del aula? Miren el aprendizaje por proyectos, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer 3, 4 sesiones y en cada sesión ellos van avanzando en ese proyecto. Se revisa lo que han avanzado, se les deja pautas para continuar y se vuelve a retomar el proceso. Si es un problema o si es una pregunta, también es otra metodología para utilizar. El estudio de casos es fantástico para el análisis, ¿sí? Para poner en práctica, para que revisen, porque se convierte algo así como en un modelo experimental para ir avanzando. Fundamental el trabajo colaborativo, ¿sí? Hay un modelo que en las investigaciones que he venido haciendo y vengo experimentando me encontré y se los quiero compartir, y es el modelo de Ransen y Musal. Ellos plantean un ciclo y en ese ciclo plantean que la primera cosa es involucrar al estudiante. Vuelvo, insisto,
La importancia de que el estudiante sepa que está completamente comprometido con su proceso. Que explore, es muy importante que el estudiante explore, que se le permita explicar, que se le permita elaborar, hacer, crear y que posteriormente vaya y amplíe su conocimiento. Porque nunca está todo dicho, porque siempre hay algo que se quedó por fuera o porque no se correlacionó. Otra perla que a mí me parece importante compartirles a ustedes. Siempre lleven al estudiante a que relacionen lo que están haciendo con su contexto, con su vida diaria, que se relacionen con los profesionales, que se relacionen con las otras disciplinas. No están haciéndolo solos. Recordemos que el aprendizaje se logra de manera colaborativa. Logros y ventajas generales de esta estrategia. Permite que el estudiante haga una mayor inmersión en su proceso. Permite que el estudiante tenga una mayor motivación. Tengo que buscar, me retaron. Yo tengo que mirar en una revista, en un libro, tengo que hacerle consulta a un experto, tengo que profundizar en este tema, tengo que experimentarlo, tengo que hacerlo una y otra vez. Tengo que explorar, tengo que hacer que produzca mi estudiante. Y con eso estamos contribuyendo a fomentar una cosa fundamental y que desde el preescolar hasta la universidad hace tanta falta, particularmente yo digo en nuestro país. Fomentar el espíritu investigativo y la producción propia. ¿Qué es importante también? Es el logro de mayor participación y retar al estudiante de manera permanente. Realimentación. No dejemos que el estudiante se quede con una nota, por favor. Dejemos que el estudiante se quede con qué fue lo que no comprendí, qué es lo que debo hacer para que esto esté bien hecho. No es la nota, es el proceso mismo del logro del aprendizaje. ¿Sí? Realimentemos de manera constante, no de manera solamente cuantitativa, cualitativa. Para el estudiante es importante saber qué fue lo que no logró. Fomentar el trabajo colaborativo, ojalá el cooperativo y el trabajo en red, pero bien organizado. Esto era lo que tenía para compartirles porque el aula invertida, bien manejada, permite un mejor aprovechamiento académico. Desde allí, estimada Jimena, podemos abrir a las preguntas. Gracias, María, como siempre, muy interesantes todos tus aportes. Aquí nos preguntan, ¿qué hacer con los estudiantes que no entienden esta metodología, sabiendo que la aula invertida es como un muro y contiene mucha responsabilidad por parte del estudiante y mucho compromiso por parte del docente? La pregunta es, ¿qué hacer con el estudiante o qué hacer con los dos? Yo creo que va en los dos sentidos, pero fueron muy puntuales en los estudiantes, pero creo que si nos puedes un poco hablar de qué hacer con ambos, te agradeceríamos. Bueno, la primera cosa es revisar, pues porque los estudiantes es un universo muy grande y estoy pensando qué hacer con los pequeños, ¿sí? Si la pregunta viniera de alguien que trabaja con niños chicos o con estudiantes de secundaria o con universitarios, ¿sí? Cuando están pequeños, uno tiene una ventaja competitiva, digámoslo así, y es que contribuye en la formación de la autonomía, ¿sí? Cuando ya están más grandes y no hemos aprendido a ser autónomos, pues es un poco más complejo, ¿sí? Y es apoyarlos y hacerles ver por qué es importante la autonomía. Por eso indicaba que la primera gran tarea que tenemos en este momento es enfocarnos en que el estudiante comprenda que el aprendizaje lo realiza él,
que nosotros y los recursos somos los medios, los mediadores para hacer el proceso, pero que depende de él. ¿En qué les podemos ayudar? Y que sí veo que hay unos problemas grandísimos. Los estudiantes no tienen método de estudio, señores, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Y ese es un problema fundamental. Si uno no tiene disciplina, no tiene método de estudio, pues uno tiene vacíos muy grandes, ¿sí? Y es la primera cosa que debemos nosotros atacar, desde el preescolar hasta la universidad. La adaptación a una modalidad también es fundamental. Y una de las cosas en la adaptación de una modalidad tiene que ver con dos competencias fundamentales. Una es la lectura, porque a veces el estudiante le da pereza leer. ¿Pero por qué le da pereza leer? Esa es una pregunta macro que nos hemos venido haciendo fundamentalmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese proceso de lectura? Porque ahí hay un problema de comprensión. ¿Cómo se está abordando el proceso de lectura? Porque no hay una pasión por el conocimiento, ¿sí? Y recordemos que la lectura no solamente está en un texto. Yo puedo hacer una lectura profunda de un video. Yo puedo hacer una lectura profunda de un audio. Yo puedo hacer una lectura profunda de un contexto, ¿sí? Entonces, fíjese que también nos retamos a buscar otras alternativas. Yo puedo ponerlo en un ambiente para que él lea, para que él describa, para que él analice, para que él levante una narrativa. Y de ahí lo llevo a elaborar texto. Entonces, son ese tipo de cosas. ¿Qué hacer? Revisemos con nuestros estudiantes cuáles son las competencias que tienen en ese sentido y particularmente cuáles son sus hábitos de estudio. ¿Cuánto tiempo le están dedicando? Eso es fundamental. Por eso cuando le damos una guía al estudiante, uno le dice, en este proceso usted debe tener disponibilidad para hacerlo en 2 horas. En la primera media hora va a hacer esto, o en la primera hora puede hacer esto. Y si uno les ayuda con eso, ellos se van organizando y luego ni cuenta se dan que van ahondando en más tiempo. No sé si logré de alguna manera darles algunas pistas, esperaría que sí. Sí, María, claro que sí. Sumado de pronto a la pregunta anterior, nos preguntan cómo involucrar a los estudiantes pasivos durante el encuentro presencial o sincrónico. Vemos que, y ahorita obviamente con todo este confinamiento, uno escucha a los papás de niños que ya están pues en primaria o secundaria y son como, no, pues es que él se conecta, pero es como si no estuviera o no se conecta tanto con el docente o con unos más que otros. Y entonces no sé si de pronto nos das algo ahí como rápidamente algunos tips de tu experiencia al respecto. Allí es donde les compartí a ustedes la importancia del trabajo directamente en el aula. El estudiante en el aula no va a llegar como estamos desafortunadamente nosotros aquí, ¿sí? Ustedes allá y yo acá, sino compartiendo. Es decir, ¿qué haría yo o qué estrategias podemos utilizar? Recordemos que que ya el estudiante viene con un conocimiento, ¿cierto? Les pusimos a hacer una tarea, una investigación, ¿sí? Digamos. La primera cosa es darle a cada estudiante esa posibilidad de que presente su diagrama, su mapa, lo que consultó, ¿sí? Entonces, la primera, un fogueo rapidísimo. Bueno, estimados estudiantes, hoy estábamos hablando de aula invertida. Ustedes tenían, ¿cierto?, una investigación. Estoy completamente segura que ustedes han investigado diferentes fuentes. De lo que les mencioné, ¿sí? ¿Ustedes consultaron a alguien nuevo? Sí, profesora Jimena, yo tengo un autor nuevo que está planteando otra teoría. Adelante, ¿cuál es la teoría? ¿Quién más encontró al mismo autor? ¿Quién más tiene autores diferentes? Denle la palabra. Créanme que yo estoy así ansiosa por poderlos escuchar a ustedes. Denle la palabra al estudiante, ¿sí? Porque si no, no hay forma que él participe.
no es solamente la obligación de preguntarle, es al azar, uno se conoce los nombres. Yo podría decir, David, Sandra, Jimena, vamos, rápidamente, díganme algo sobre el aula invertida. ¿Qué lograron comprender? ¿Qué no lograron comprender? La participación es fundamental. Llámelo por el nombre propio y ayúdele. Pueda que le dé pena, pueda que diga, es que no sé qué decir. Listo, vamos a decirlo conjuntamente, ¿sí? Y eso, de paso, obliga al estudiante porque tú ya le das un norte y dice, ay, la profesora María del Socorro siempre me va a preguntar, entonces yo no voy a ir como convidado de piedra. Yo llevo mi dibujo, yo presento mi tarea, yo cuento qué fue lo que hice. Y luego hago un trabajo para que entre ellos, ¿sí? En tríos, en parejas, en grupo, se cuenten qué fue lo que encontraron, qué es lo común que encontraron y qué es lo diferente. Y cada grupo elabora un reporte pequeñito. Esas son formas de trabajo para que ellos participen. Hay muchas otras. Gracias, María. Yo creo que con eso le damos respuesta a varias preguntas que nos habían hecho muy, digamos, muy similares con lo que nos acabas de decir, nos da respuesta. Y rico que tocaste el tema de vamos a trabajar en equipo, porque tenemos una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo? Sí, ahorita pues obviamente se están dando más trabajos en grupo, pero entonces si nos hacen esa pregunta, no sé si podrías entonces aclararnos esa diferencia, María. Sí, particularmente el trabajo cooperativo se está fomentando mucho más en educación superior. En educación básica y en educación media, ¿sí? Debemos ir formando a los estudiantes para que tengan la capacidad de trabajar en equipo de manera colaborativa, que cuesta mucho, ¿sí? Somos países muy individuales, desafortunadamente, y esa cultura tenemos que empezarla a generar en ellos el cambio. Yo colaboro con algo, ¿sí? Entonces, fíjense que eso pueda que mentalmente, pueda que espiritualmente tengan la capacidad de dar y de poner, ¿sí? El cooperativo exige mucho más trabajo, porque es que formo parte de un equipo y coopero de una manera mucho más profunda con el conocimiento, ¿sí? Y ahí en dónde está la falencia y qué es lo que debemos revisar. La forma como venimos generando el trabajo en equipo, ¿sí? Les decimos trabajo en equipo, háganse de 2, de 3 o de 5, pero no le damos roles, no les decimos cuál es la responsabilidad de cada uno. Los roles se deben estar rotando, ¿sí? Si yo reto a cada uno de ellos a ser líder del equipo, este líder va siempre a buscar cuáles son las mejores estrategias. Mire, algunos somos muy buenos para escribir, otros no, a otros nos cuesta más. No es que no escribamos, es que nos cuesta más. Otros somos muy buenos para narrar, ¿sí? Para decir, para exponer, es nuestra habilidad. Otros no, otros somos muy tímidos, otros no sabemos cómo expresarlo, pueda que tengamos el conocimiento ahí, pero no sabemos cómo hacerlo. Esa es la primera cosa, uno descubre cuáles son las mayores habilidades de cada uno. En ese primer trabajo, uno lo que le da es ese potencial a esas habilidades. En el segundo trabajo, hace a la inversa. Ahora yo te reto para que tú escribas, para que tú expongas, para que tú seas el líder de esto. Eso es fundamental, ¿sí? Hay dinámicas para poner diversos retos a los estudiantes, pero allí es donde el estudiante se da cuenta que no es que yo lea un pedacito y se lo mando, o que es que yo escribo una hoja y se la mando y usted articula el trabajo, o es que yo pago, como hacen, ¿cierto? Yo pago el anillado, yo pago las fotocopias, pero usted hace el trabajo pelado porque es que a mí no me entra eso. No, así no es, así no es. Por eso hay herramientas, está la wiki, por ejemplo. El mismo foro en una plataforma nos sirve para mirar qué fue lo que escribió Jimena, David, qué fue lo que
aportó. ¿Y Sandra en dónde estaba? Sandra no apareció. ¿Qué pasó con Sandra? Entonces, a ver, Sandra, ¿qué pasó? Usted tenía que aportar. ¿Cuál fue su investigación? ¿Cuál fue su aporte? Es obligatorio en el trabajo colaborativo y cooperativo que cada uno tenga su aporte individual. Mari, ¿qué hacemos con esos grupos grandes de estudiantes que son 70, 80 estudiantes? Oye, hola, es complejo, efectivamente es complejo. Démosle algún tip. Aide Roballo, que es una de nuestras más fehacientes participantes de nuestros foros, y nos pregunta, denme algún tip. Tengo un grupo de 70 estudiantes, ¿cómo lo manejo? Es de primaria, es de... No sabemos de qué. Aide, si de pronto me regalas y me dices si es primaria o secundaria, porfa, si me escribes ahí en el chat. Vamos aquí a personalizar esta respuesta. Bueno, y seguramente otros colegas que están ahí pues estarán también atentos. Es de universidad, nos escribe que es de universidad. Ok, bueno, yo les sugeriría lo siguiente. Uno, como revisar si el curso, la asignatura, el módulo, no sé cómo le llamen ellos, es primero la disciplina pública. Qué pena, María, nos hace la aclaración que es de universidad pública. Ok. Primero, primero revisar la disciplina. Hay unas disciplinas que permiten un trabajo diferente a otro. Segundo, revisar la tipología, ¿sí? Si eso es más teórico, si eso es más teórico-práctico, si eso es práctico, porque cada una de estas cosas me permiten a mí estrategias de acompañamiento diversas. Digamos que si yo puedo, desde el principio, llevar toda la asignatura a través de un proyecto, inmediatamente lo que hago es trabajo en equipo. Trabajo en equipo desde el inicio. Entonces, lo que hago es conformar grupos, ¿sí? Conformar grupos para poder estar exponiendo sobre esos grupos, ¿sí? Esa sería una estrategia. Lo otro es que si es una pregunta, si es una problemática, de igual manera. Entonces, reviso, porque claro, son 70, entonces ella me va a decir, pero ¿los grupos de cuánto? Pues pueden ser grupos de 5, siempre impares, por favor. ¿Para qué? Para que las discusiones tengan esa posibilidad de desempate. Para eso es la imparidad, ¿sí? Para esa posibilidad de desempate. Entonces, es esa dinámica de contrastes entre grupos, podrías hacer dinámicas de presentación entre grupos cuando estés en el encuentro sincrónico para el trabajo, que ellos profundicen, ¿sí? O sea, rápidamente fogueas, alguien en ese rol que le das a cada uno de esos integrantes, le pides que haga la síntesis clara de lo que encontraron en el trabajo, ¿sí? Y a partir de esa síntesis, tú puedes revisar en dónde tú profundizas, en dónde tú haces retroalimentación en el aula, inmediatamente los pones a trabajar. Inmediatamente. Esperaría, y ojalá así sea, que tengas plataforma o por lo menos acceso a biblioteca, o la otra cosa que puedes hacer si no tienes eso, es que los mismos estudiantes hagan un primer trabajo de metabuscadores, muy buenos metabuscadores, y tú seleccionas cuál es la información más pertinente para tu curso. Es lo que te puedo indicar en este momento. Pues nada, María, muchísimas gracias. De hecho, por aquí en el chat nos escriben que tu profesionalismo pues no se puede negar, que existe muy buena presentación de este tema. Como siempre, agradecemos que nos apoyes en estos espacios, y pues sabemos que tienes una agenda apretada, pero siempre nos dices que sí. Entonces, te agradecemos muchísimo a todos nuestros participantes. Creo que son temas súper aportantes, María, sobre todo en este momento con este confinamiento, y pues bueno, parece que las cosas van a seguir así por unos meses más. Entonces, nada, nuevamente, muchísimas gracias por tu intervención. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos, y pues nada, hasta una nueva oportunidad, María. Que tengas un feliz día. Hasta luego. Gusto. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias.